agregarle pragmatismo a la discusión sobre transición energética en la Argentina. Como venimos escuchando, petróleo y gas sí, mientras se desarrollan las energías no renovables, pero no de la misma manera. Ya escuchamos cómo la industria del petróleo se está transformando y ahora vamos a poner foco en gas. Hay un consenso generalizado sobre el rol del gas natural como combustible de transición, ya lo escuchamos también hoy a la mañana, y sin dudas, Vaca Muerta es el recurso más importante de Argentina, pero no es el único. Juan Pablo, quiero empezar preguntándote cuál es el potencial de la cuenca austral. Muchas gracias, se escucha bien. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y a IDEA por la organización de este evento. Lo primero es sí, el gas se está posicionando como uno de los combustibles fundamentales para esta transición energética, o para estas transiciones energéticas. En cualquiera de los escenarios que se proyectan de las transiciones energéticas en los próximos años, la demanda del gas natural va a subir, tal vez en detrimento de otros combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. Entonces ahí hay una coincidencia enorme, incluso en el Consejo Mundial de la Energía, que se habla de este trilema energético, se habla de sustentabilidad, se habla de seguridad energética y se habla de equidad en el acceso. El gas natural está posicionado como una de las mejores soluciones. Y Argentina, en ese sentido, tiene un potencial gigantesco para poder abastecerse no solo a su mercado interno, sino regional y globalmente. Ahora, lo segundo que quiero decir es, el gas tiene eso, pero existe tal vez una limitación temporal para esta oportunidad que tiene Argentina. Esa limitación temporal está dado en que la demanda de gas se proyecta que suba para los próximos años, pero no por tiempo indefinido. Entonces, para aprovechar esta oportunidad, Argentina tiene una ventana temporal en la cual hay que actuar rápida y decisivamente. En cuanto a nosotros, como CGC, hoy estamos operando desde la cuenca austral y desde la cuenca del Golfo San Jorge. En la cuenca austral nosotros hemos aprovechado el potencial gasífero de esta cuenca y desde que operamos allí en 2015 hemos triplicado la producción de gas. Eso lo hicimos principalmente con el desarrollo del no convencional en las arenas Tait, en un yacimiento que se llama Campo Indio. También hicimos descubrimientos ampliando hacia el oeste la frontera de esa cuenca, descubrimientos como el Puma, como el Cerrito Oeste, como el Cerrito Norte, donde seguimos creciendo en la producción de gas. Hoy seguimos ampliando esa frontera, haciendo sísmica más hacia el oeste. Y vemos también que hay muchas perspectivas de continuar creciendo a futuro en la cuenca austral. Esto lo vemos nosotros el año pasado, 2021, hicimos el primer ensayo en la roca madre de la cuenca austral, que se llama Palermo Aike, el equivalente al Vaca Muerta. Hicimos en la ventana de gas húmedo y tuvimos resultados excelentes en un pozo vertical que fracturamos con producción de gas y petróleo. Nosotros en esa cuenca operamos 2,5 millones de acres en Palermo Aike, con lo cual en todas las ventanas el potencial que tenemos ahí para seguir creciendo es enorme. Y en la cuenca del Golfo lo mismo. Nosotros acabamos de adquirir el año pasado las operaciones de Sinopec Argentina y esos yacimientos estaban con muy poca inversión en los últimos años y nos estamos encontrando no solo con oportunidades muy a la mano de producir gas como con workovers, sino también estamos viendo que este año oportunidades exploratorias. Nosotros pensamos levantar 2 equipos de perforación. 20% de los pozos que vamos a perforar este año en la cuenca del Golfo son exploratorios. Y creo que también hay que destacar, para estas oportunidades que estamos viendo en nuestras cuencas, la rapidez con la que se podrían hacer estas inversiones. Y para eso es importante hablar de la infraestructura. Nosotros tenemos en el gasoducto San Martín, que es desde donde evacuamos ambas cuencas, 4 millones de metros cúbicos día de capacidad ociosa para la cuenca austral y entre 10 y 12 millones de metros cúbicos día de capacidad ociosa en la cuenca del Golfo San Jorge. Eso permitiría poder hacer estas inversiones y directamente evacuarlo sin tener que hacer inversiones adicionales en transporte de gas, como sí ocurre en otras cuencas que creo que ahora vamos a tratar. Y no quisiera circunscribirme solo al plano de cómo esto impacta en el mercado local y esta evacuación, sino la infraestructura para a nivel regional. Nosotros desde CGC operamos el gasoducto Gas Andes, que comunica Argentina con Chile, que también tiene 10 millones de metros cúbicos de capacidad para exportar gas. Y Argentina con el gas tiene la oportunidad de ayudar a descarbonizar matrices energéticas de los países vecinos. En Chile, con el reemplazo de carbón y leña, por ejemplo. Entonces eso es un impacto que excede, digamos, el mercado local argentino.
Pero bueno, creo que para cerrar la respuesta es, Argentina tiene potencial gigantesco, no solo impactarse a sí mismo, sino regional y globalmente, y para aprovechar esto hay que hacerlo ahora, no podemos esperar. Gracias. Vamos a hablar de Vaca Muerta. Y te pregunto, Martín, por Fortín de Piedra, que es quizás el desarrollo más impresionante de Vaca Muerta. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas para que ese éxito pueda replicarse? Bueno, buenos días y muchas gracias a IDEA por la invitación. Sí, efectivamente, Fortín de Piedra fue un proyecto disruptivo y transformador en la capacidad de producir gas desde Vaca Muerta, desde Neuquén. En 2 años, desde el lanzamiento del proyecto, invertimos más de 2.000 millones de dólares y en 18 meses logramos desde una producción de cero prácticamente en el campo, llegar a un volumen de 17 millones de metros cúbicos por día, que representa aproximadamente el 13% del gas del país. Y aún hoy, 5 años ya transcurrido el proyecto, seguimos consolidándolo y para este invierno estamos previendo superar los 20 millones de metros cúbicos por día. Con lo cual, la primera lección aprendida en función de tu consulta, creo que es haber demostrado la capacidad para llevar adelante proyectos con la capacidad de poner en el mercado volúmenes significativos y relativamente rápidos de gas natural. Por un lado, por la calidad de la roca, lo hemos escuchado hoy varias veces a lo largo del día, Daniel lo explicitó incluso con algunos gráficos, pero también por la capacidad de ejecución de toda la cadena de valor, de la fuerza laboral, y si sumamos que esta productividad ha ido mejorando, hemos ido ganando eficiencia, que todavía nos queda camino por recorrer, creo que eso reduce, al momento de analizar proyectos y de esta envergadura, reduce el riesgo de la ejecución técnica, o al menos reduce en parte la incertidumbre de la ejecución técnica. El otro punto es el rol del gas. Cuando se lanzó Fortín de Piedra, la matriz gasífera, digamos, el gas tiene una relevancia en Argentina, pero eso va creciendo con esto que hablamos de la transición energética, del rol del gas a nivel mundial como combustible para esta transición, y en función de los grandes recursos que tiene Argentina en Vaca Muerta. Podemos discutir sobre los números, pero si consideráramos que la ventana de gas nos puede aportar 150 TCF de producción de gas, eso implica que Argentina podría producir el triple de lo que produce hoy desde Vaca Muerta, producir 450 millones de metros cúbicos por día durante 30 años. Eso nos abre un montón de oportunidades, no solo por el consumo local, sino para abastecer mercados regionales y pensar en proyectos del LNG. Ahora bien, tenemos recursos de muy buena calidad, tenemos la capacidad de ejecutarlos. Una de las claves que necesitamos, sin duda, es infraestructura y recursos asociados para poder llevarlo adelante. En ese sentido, creo que el proyecto del gasoducto que se ha lanzado es transformador en sí mismo. Vuelve a poner una capacidad de transporte y una capacidad de movilizar gas precisamente para lo que mencionaba, en primer lugar, reemplazar el gas que estamos importando, pensar en mercados regionales y, por qué no, en el futuro en proyectos del LNG, y trae de la mano también toda la cadena de valor vinculada al gas e incluso atraer inversiones gas intensivas. Pero no es solo el gasoducto, son otros recursos también, plantas de tratamiento y transporte de todos los líquidos vinculados al gas natural con estos aumentos de producción de Vaca Muerta. Los recursos, uno piensa rigs de perforación, sets de fractura, pero después es toda la cadena de valor. Como parte de las lecciones aprendidas, nosotros desde el Grupo Techin trabajamos fuertemente con las pymes, con la cadena de valor, con el programa ProPymes que ha cumplido 20 años. Trabajamos con más de 1000 pymes y a lo largo de toda Argentina que terminan impactadas y terminan trabajando en este tipo de proyectos y desarrollos. Y que son importantes para poder incorporar rápidamente tecnología, que eso trae también un círculo virtuoso de poder mejorar la eficiencia, mejorar la competitividad y poder salir al mundo a competir globalmente. Y finalmente, otra de las claves, creo que también se ha mencionado, son las reglas del juego. Tener un horizonte, tener una previsibilidad, entender en qué contexto podemos desarrollar estos proyectos, tener acceso a los mercados financieros, me parece que termina de cerrar ese círculo. Con lo cual, somos optimistas, creo que tenemos un recurso de calidad mundial, tenemos una responsabilidad de poder desarrollarlo, de poder participar en esta transición energética y tenemos que aprovechar la oportunidad para desarrollarlo. Excelente, Martín.
Germán, ustedes tienen la experiencia de Camisea en Perú y de La Calera acá en Argentina. Contanos qué los motivó a llevar adelante el proyecto en Argentina y, retomando esto de lecciones aprendidas que mencionaba Martín, ¿cuáles son los puntos de contacto de los dos proyectos pensando en la sostenibilidad? Bueno, primero, buenos días a todos. Un placer estar acá en Neuquén, en nuestra casa, donde Pluspetrol nació hace 44 años atrás, con el yacimiento Centenario, que antes era a las afueras de la ciudad, hoy en día ya casi está copado por la ciudad. Daniel, muchas gracias por la invitación, gracias IDEA. Y bueno, Camisea, un proyecto que está en la selva amazónica, en la región de Cusco, en Perú. La verdad que es emblemático por las lecciones aprendidas y por el ejemplo de sostenibilidad que ha dado a todos los stakeholders de ese país y también del mundo. Nuestro modelo de negocio, cuando llegamos a Camisea ya en el 99 con nuestros socios, en un consorcio liderado por Pluspetrol, después de una licitación pública internacional, permitió desarrollar y cambiar la matriz energética del país, sustituyendo un montón de importaciones y hasta terminando con exportaciones. Entonces, si uno lo mira desde un punto de vista de sostenibilidad 20 años después, creo que uno puede decir que se ha cumplido con el beneficio social y con el equilibrio tanto para el pasado como el presente y como el futuro, ¿no? Porque tiene todavía para 20 años más tranquilamente, donde con inversiones en la selva, con plantas, conductos que de alguna manera traspasaron los Andes y llegan al puerto en la bahía de Paracas, donde se construyó un puerto nuevo. Produjo muchas inversiones, mucho trabajo y mucho beneficio social, no solamente para todos los que mueve en la industria, sino para las comunidades que están en la zona, muchos beneficios en términos de regalías y de contribución a la matriz energética del Perú. Y todo esto se hizo también con un equilibrio considerando los aspectos ambientales, que es parte del concepto de sostenibilidad, con mínimo impacto, tratando de preservar lo mayor posible un área de una biodiversidad enorme en plena selva del Amazonas. Así que fue un desafío súper importante. Y el otro concepto de la sostenibilidad que tiene que ver con el crecimiento, bueno, tuvo un impacto muy sustancial en toda la economía del Perú, sustituyendo, como le dije, las importaciones, exportando y hasta de alguna manera fomentó y se invirtió en una planta de LNG, hoy seguimos discutiendo en Argentina si la hacemos o no, que permitió beneficios también en el Perú en la cadena de valor, y hoy de alguna manera con los precios internacionales que hay hoy se está viendo beneficiado por estas oportunidades. Y todo esto es interesante reconocer en un país que no tenía experiencia en gas. Al 2000 tenía cero producción de gas, o casi cero producción de gas en el país, no se usaba en su matriz energética, y sin embargo, con política de largo plazo, con visión estratégica de qué era bueno para el país, con reglas claras y con una conjunción y alineamiento con la inversión y el capital privado, bueno, permitió hoy, 20 años después, decir, bueno, sí, la verdad que es un ejemplo de un proyecto sostenible. La Calera, Vaca Muerta, hemos ya en estos primeros paneles, y creo que seguiremos viendo después, todos reconocemos el enorme potencial que tiene, está en fases iniciales, y la verdad que sería muy bueno ver en 20 años vista, si hay una idea dentro de 20 años, no sé si vamos a estar algunos, pero reconocer que también ha sido un ejemplo de proyecto sostenible, con beneficios sociales, con todo el trabajo que eso significa para el país, las oportunidades, en un país que tiene los índices de pobreza que tiene, con cuidados
medioambientales como lo tenemos todas las industrias hoy en día, de las cuales hemos aprendido un montón, y con un crecimiento económico que el país necesita y que de alguna manera sabemos que puede dar esto. Así que ojalá cuando repasemos la experiencia de Camisea, de Vaca Muerta, que en unos años reconozcamos también que ha sido un ejemplo y un proyecto sostenible, y las oportunidades están. Hay que aprovechar esta transición que el mundo nos muestra, ¿no? Gracias. Martín, contanos qué se puede hacer en proyectos de la envergadura de Fortín de Piedra para reducir emisiones en línea con lo que estamos hablando con Germán. Bueno, gran parte se ha venido charlando en los paneles anteriores, ¿no? Y son las líneas de acción en las cuales todas las compañías venimos trabajando. Hay una pata de diseño de instalaciones, sobre todo en proyectos Greenfield y que están arrancando, que tiene que ver con la recuperación de los vapores, recuperación de temperatura, el uso del gas, la eficiencia energética, los venteos, etcétera. Y después también el mantenimiento y la integridad de esas instalaciones, ¿no? Poner mucho foco también en lo que son las emisiones fugitivas de metano. El otro concepto es medir y monitorear. Digamos, creo que hoy todos lo hemos incorporado, pero en la medida que midamos, incorporemos drones, tecnología, cámaras, midamos dónde tenemos los problemas y podamos tener un sendero de mejora, digamos, nos va dando un plan de acción para ir trabajando. Y nosotros también estamos trabajando en algunas otras líneas de acción que no son específicamente en el proyecto, pero que permiten avanzar, por ejemplo, en el uso del gas como combustible de transición, ¿no? Entonces, para comentarte algunas de ellas, por ejemplo, el reemplazo del gas natural en la flota de camiones, en la flota de transporte pesado. Lo hemos empezado a trabajar en proyectos relativamente chicos, pero cuando uno lo mira en Argentina, nosotros estimamos que toda la flota de transporte pesado implica en términos energéticos un consumo de unos 40 millones de metros cúbicos por día de gas. Entonces ahí tenemos una oportunidad para reducir emisiones, para mejorar la balanza comercial y para avanzar en esto de la transición energética. Digamos, si consideráramos que la mitad de ese transporte migrara a gas natural o fuera gradualmente migrando a gas natural, es tener un Fortín de Piedra nuevo con una demanda de base. Y más cerca nuestro estamos estudiando también migración de los motores de las bombas de los sets de fractura que hoy utilizan gasoil actualmente y que al menos en parte pasen a consumir gas natural. Con lo cual me parece que, como decíamos antes, ¿no? El diseño y la búsqueda de optimizaciones, medir, cuantificar y tener un plan de acción e ir trabajando, buscando aquellos nichos en donde podemos trabajar en la descarbonización o en la mejora de las eficiencias. Juan Pablo, danos tu mirada sobre esto, sobre el rol del gas natural para descarbonizar. Bueno, creo que para analizar el rol del gas natural hay que hablar de nuevo de las transiciones energéticas en plural, porque depende de la matriz energética de cada lugar el impacto que se puede tener. En Argentina, que como dijimos antes, la matriz energética se basa en un 56% en gas natural, el rol del gas natural como vector de descarbonización tal vez está más orientado al reemplazo de combustibles fósiles, que puede ser en el transporte, como mencionaba Martín, o puede ser en la generación eléctrica, donde en el pico del invierno nosotros estamos consumiendo fuel oil, gasoil, en cantidades que podrían ser reemplazadas por decenas de millones de metros cúbicos día de gas natural, con muchas menos emisiones. En otros países el rol claro es para reemplazar carbón, ese es el más a la mano en generación eléctrica, reemplazar leña en uso en hogares, esto pasa mucho en Chile. Y creo que también para hablar del rol del gas y de la energía, pensando en las transiciones energéticas, hay que hablar de eficiencia. Hay un potencial enorme para reducir consumo, concientizándonos de cómo consumimos la energía. Y acá voy a agarrar un concepto que dijo Daniel Gerold hace un rato respecto de los subsidios, y con estudios que hemos hecho nosotros, el impacto de los subsidios que no son necesarios en el pico es de un consumo en exceso de 10 millones de metros cúbicos día. Entonces ahí también hay un potencial de descarbonización a través de eliminación de subsidios innecesarios. Germán, estamos hablando en definitiva de incentivos, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre los incentivos que tienen que estar dados
para que se lleve adelante el potencial del gas? Algo mencionaste, hagamos un doble clic ahí. Sí, creo que es importante reconocer esta transición energética de la que todos estamos hablando. La verdad que no tenemos certidumbre bien qué es lo que significa, si en el 2050 vamos o no a estar usando los combustibles fósiles. Acá hubo conceptos interesantes que lo que se busca es de alguna manera minimizar las emisiones GEI en todos los aspectos, y eso es una responsabilidad de todos los actores. Es interesante remarcar que serán 30, 40 años, 20 años, la verdad que no hay una claridad de qué puede pasar, pero sí es claro que hay un tiempo y hay oportunidades. Y las oportunidades a veces está bueno poder aprovecharlas. Creo que nos hemos pasado mucho tiempo discutiendo sobre qué hacer, qué no hacer. A veces la macro de los países condiciona a la micro. Es un tema bastante complejo y entendible para los que tienen que gobernar, donde no es fácil con una macro inestable promover políticas micro de una manera con visión de largo plazo, porque siempre la coyuntura termina tapando lo que debemos estar haciendo. A mí me parece que este 2022 se están tomando decisiones importantes y espero que sigamos en ese sendero. Esto es un ejemplo de lo que se puede realizar, principalmente porque el país lo necesita, ¿no? Con los niveles de pobreza, falta de trabajo, desarrollo que necesita el país para poder crecer. La verdad que a uno le gustaría ver que toda esta potencialidad de la cual venimos hablando, bueno, de alguna manera pueda ser concretada. Estas decisiones del gasoducto, decisiones que también hablaron en los paneles anteriores, de las expansiones en Oldelval, de la necesidad de expandir el puerto para poder exportar más lo que hoy el mundo está necesitando, necesidades de plantas de tratamiento para poder procesar todo ese gas, necesidades de perforación de pozos para poder llenar esos gasoductos y esas instalaciones y esas exportaciones que el país puede ser beneficiado. Si uno mira las cuentas, realmente requieren de un capital enorme de inversión, donde acá los que estamos en la industria de hace tiempo, por primera vez vemos que no es un tema de los recursos, si los recursos están o no. Creo que todos estamos convencidos que los 300, 200 TCF están abajo, lo han demostrado en nuestras áreas que tenemos en conjunto con YPF, La Calera, más otras áreas más, ya estamos visualizando alrededor de más de 15, 17 TCF en recursos, que obviamente hay que convertir en reservas. Así que todos estos trabajos que hay que hacer en toda la cadena, no es simplemente una parte, sino que requiere de complementación y de que toda la cadena de alguna manera se sume a ese esfuerzo colectivo para autoabastecer el país y de alguna manera contribuir con las exportaciones a los problemas macroeconómicos que de alguna manera en algún momento que esperemos que se solucionen. Todo eso requiere de enormes cantidades de capital. Y si pensamos que tenemos 300, 200 TCF, acá ya lo han dicho, si los queremos producir en los próximos 30, 20, 40 años, significa que tenemos una potencialidad enorme para poder abastecer el mundo y ser pioneros como lo fuimos pioneros hace casi 80 años atrás en el desarrollo de la matriz energética del gas en el país. Bueno, podemos contribuir también a la descarbonización del mundo, principalmente del carbón, que hoy se usa un 40% en la generación eléctrica en el mundo, no en Argentina, donde es menos del 1%. Así que hay oportunidades enormes para contribuir a eso, pero requieren de un montón de capital y el capital requiere reglas previsibles. Tener un horizonte donde uno diga, bueno, estas inversiones son de largo plazo. Tenemos que tener reglas claras, que es lo que venimos de alguna manera pregonando todos en la industria y asegurarnos que lo que se dice hoy se va a hacer o se va a cumplir en el día de mañana. No importa el gobierno el que esté, de la entidad que tenga.
Así que creo que es uno de los requisitos principales para que el potencial de Vaca Muerta y del país pueda contribuir al crecimiento y uno pueda mirar atrás y decir, bueno, realmente se hizo y fue sostenible y no perdimos otra oportunidad. Me quedo con esta reflexión. La oportunidad está, el país lo necesita y necesitamos reglas claras para que el esfuerzo colectivo que hay que hacer para que esto suceda efectivamente se lleve adelante. Germán, Juan Pablo, Martín, muchísimas gracias. Gracias.